hay una normativa, hay una tradición dentro del instituto y se va renovando poco a poco cada uno de los miembros que colegian e integran el instituto. Me parece que habrá que revisarlo con mucho cuidado. Cómo empoderar y cómo alfabetizar. Estamos haciendo campañas muy importantes. Tenemos una unidad móvil de alfabetización, pero por lo que es específicamente a los niños y niñas, generamos estudios que ponemos a disposición del público siempre, de académicos, de autoridades y de industria, para que se den cuenta de lo que está pasando. Todos en este país tenemos el deber de preservar el interés superior de la niñez, pero el IFT no tiene facultades legales para normar los contenidos. Quiero subrayar eso, ni siquiera para normar clasificación de contenidos. Me parece importante subrayarlo. Muchas gracias. Espero haber podido contestar todas las preguntas en este tiempo. Disculpen el exceso. Damos inicio a la segunda ronda de preguntas. Al término de esta... Tenemos 2 minutos por ronda. No, pero esa es la siguiente. Es lo que quería comentar. Si ustedes no tienen inconveniente, como es una réplica por cada grupo parlamentario, entonces les suplicaría que al final de la segunda ronda hicieran la réplica, si ustedes no tienen inconveniente. Yo sí, porque sí quiero hacer comentarios de la respuesta. Pero hacemos Pues son las réplicas en la pregunta. No pasa nada. No pasa nada. Usted manda. No, muchas gracias. Pero creo que nos habíamos comprometido algo y creo que no hace daño. Y bueno, antes de entrar rápido a la réplica, nada más quería comentar, también por respeto a los comisionados, por ahí me comentaron que se les estaba citando incluso antes, por la posibilidad de que estemos terminando antes las comparecencias. El instituto tiene hoy un evento muy importante que el comisionado Contreras no me dejará mentir, es un foro sobre competencia muy importante, que creo que ellos también estarían muy interesados en estar presentes en ese evento. Están aquí porque obviamente están interesados en participar en ese proceso, pero creo que lo ideal es que les demos certeza sobre la hora exacta en la que van a participar aquí en este procedimiento. De manera muy concreta, entiendo perfectamente lo que usted respondió a mi pregunta. Yo nada más quisiera hacer algunas puntualizaciones porque, por ejemplo, la OCDE en su reporte reciente hace énfasis y señala de manera muy destacada, por ejemplo, que el sistema electrónico de gestión, incluso creo que ustedes en la propia primera revisión bienal, dan cuenta de que ese sistema electrónico de gestión no había sido implementado por el preponderante cuando era una de las obligaciones que le habían impuesto, o se le había impuesto. Entonces, creo que sí, desde luego que se han hecho cosas importantes, no niego el proceso de aprendizaje sobre el cual se ha caminado, pero creo que sí hay temas muy significativos que no se deben descuidar. Por ejemplo, pues que es un tema muy importante para todos los operadores que quieren tener acceso a distintos servicios del preponderante y que mientras un sistema electrónico de gestión no funcione, pues él está en la capacidad de jugar con los tiempos, de jugar con los requerimientos que le hacen, y en ese sentido, pues eso finalmente termina por afectar pues las condiciones bajo las cuales ellos pueden tratar de replicar los servicios que ofrece el preponderante y por lo tanto no pueden competir de manera eficaz. Entonces, creo que sí es relevante en este caso del cumplimiento de las medidas, que ha habido algunas que de manera muy específica creo que no se resolvieron de manera oportuna y para bien del desarrollo de la competencia. Y la otra es que hasta donde entiendo, por lo menos en ese primer momento, hubo medidas o denuncias más bien o quejas de la industria que señalaban que varias de sus observaciones de que algunas medidas no habían sido cumplidas o que peticiones expresas a los preponderantes no habían sido atendidas, incluso creo que al día de hoy hay varias que no han sido resueltas. Entonces, ese es un tema donde creo que el instituto también, sin duda, tiene una área de oportunidad para mejorar, como dicen los que se dedican a la mejora de procesos. Es cuanto. Muy bien, pregunto, si me lo permiten, ¿alguno otro grupo parlamentario va a hacer uso de su réplica? Sí, de su réplica. La réplica. Réplica, ok. Solo la senadora Mariana Gómez del Campo.
Muchísimas gracias. Yo solamente comentaría, ¿no?, lo que nos dice usted aquí, comisionado, que el día del sismo pues no fallaron las redes. Yo sí quisiera y creo conveniente, ¿no?, si se habla de cómo utilizar ambas redes, la de voz y la de datos, creo que, y no sé hasta dónde les alcance en cuanto a facultades se refiere al IFETEL, para poder impulsar muy probablemente campañas para aprender, para que los ciudadanos sepamos exactamente qué es conveniente compartir y qué no es conveniente compartir en un momento de crisis. Y lo digo no solamente por el caso de la Ciudad de México, sino que también ocurren este tipo de sismos, huracanes y cualquier otro tema en diferentes estados de la República. Creo que valdría la pena pensar, y no sé si ustedes lo traigan en su radar, en campañas para aprender a utilizar ambas redes, la de voz y la de datos, de manera más efectiva, de tal suerte que te alcance a salvar vidas. Eso sería todo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a las y los senadores, muchas gracias al señor comisionado. Vamos a dar inicio a la segunda ronda de preguntas y respuestas. Le pido al señor presidente de la Comisión de Radio y Televisión le dé seguimiento. Sí. Para la segunda ronda están enlistados por el Grupo Parlamentario del Partido Verde, entiendo, nuevamente el senador Gerardo Flores, por el PT el senador Blázquez, por el PAN la senadora Marcela, y en el caso del PRI no harán, declinan su segunda, para la segunda ronda. Entonces, el señor Flores tiene la palabra. Muchas gracias, senador Robledo. Un tema muy importante que estuvo en la discusión o en la agenda pública recientemente. Perdón, senador, senadora. O si el PRI se la cede la... Es decisión del PRI. Yo no tendría inconveniente, pero... Pues, ¿qué? Yo no tengo inconveniente por la parte del PRI. Pero nada más que tendría que ser al final. Estamos en un buen tiempo, Muy bien. Adelante, senador. Sí, estaba refiriéndome al tema que incluso ya por ahí se mencionó, que es el tema de la tarifa cero, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo perfectamente que la Corte haya revisado este asunto, que haya llegado a la conclusión, respeto la decisión. La verdad es que no la comparto, porque creo que y lo vemos en el engrose que hizo de esta decisión, hay algunos aspectos que desde mi punto de vista pasó o analizó de manera muy somera, como usted de hecho lo menciona en su ensayo en la parte de la relación del IFT con el Congreso, que es un transitorio que estaba en el decreto de la reforma constitucional, que decía que dentro de un periodo determinado el Congreso debía expedir una ley secundaria, una ley convergente, y decía de manera muy específica que regule al sector, a las redes de telecomunicaciones, a la radiodifusión, los servicios, no lo digo de manera textual, pero básicamente decía algo en ese sentido. Me parece que el engrose de la Corte incluso se mete a dilucidar, a debatir que si al instituto le corresponde regular y al legislativo legislar, y me parece que incluso ahí la Corte se mete en un embrollo porque no logra explicar cuál es la diferencia entre regular y legislar. Claro, yo tengo cierta claridad de que desde luego hay cosas que el Congreso en las que no se debe meter. Esta era una medida que sí es muy polémica, la de la tarifa cero, que en realidad era un régimen por el cual se le impedía cobrar la terminación de tráfico al preponderante, no era en sí que el Congreso hubiera fijado una tarifa, que es un enfoque que creo que erróneamente adoptó mucha gente. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que justamente como usted dice,
Ahora le corresponde al instituto, eso ya no hay duda, el instituto es el que va a tener que resolver este tema, pero en uno de sus últimos considerativos en el engrose, la Corte dice, se lo voy a leer textual porque es algo que a mí me preocupó mucho, dice, porque de acuerdo con lo razonado en esta sentencia, tal determinación corresponderá en todo caso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el que deberá atender también al principio constitucional de no regresividad en materia de derechos humanos y, según lo señalado por el constituyente, a las condiciones de evolución del mercado de las telecomunicaciones, a la luz de un modelo de costos que tome como parámetro a un operador del mercado razonablemente eficiente. Eso nunca lo dijo el constituyente. O sea, me llamó la atención cómo la Corte, en su engrose, pone en boca del constituyente que nosotros dijimos, bueno, nosotros como parte de ese poder reformador de la Constitución, que lo que debe determinar el instituto o debe considerar a la hora de determinar las tarifas de interconexión es a la luz de un modelo de costos que tome como parámetro a un operador del mercado razonablemente eficiente. Eso nunca lo dijimos nosotros. No está en el decreto de la reforma constitucional. La verdad es que yo no entiendo de dónde lo sacaron los ministros y eso es algo que a mí me preocupa mucho que lo hayan afirmado así. Entiendo que quizá es como le quisieron dar una orientación al instituto de cómo se debería resolver esta cuestión, que creo que es una cuestión muy importante porque sí altera un poco las condiciones de certeza bajo las cuales empezaron a operar la mayoría de los operadores a partir de la reforma constitucional. Por mi parte es cuanto, comisionado. Gracias, senador Flores. Por parte del Grupo Parlamentario del PT, el senador Blázquez. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Asamblea, bienvenido, maestro, a esta comparecencia. Primero que nada, pues quiero señalar que me resulta que fundada e idónea su ratificación, sin más preámbulos. Creo que el trabajo que se ha desarrollado con sus detalles, que le mencionaré algunos, ha sido un trabajo pues digno de ser tomado en cuenta, lo cual incluye a sus compañeros comisionados. Y por supuesto a los compañeros senadores que pues tuvimos en algún momento de la legislatura pasada este tema en nuestro escritorio, y no obstante las muchas amenazas que se abatían sobre esta reforma, esos intentos que hubo de sabotaje, que sabíamos perfectamente de dónde venían y por qué venían, pudimos sacar adelante esta reforma. En esto pues hay que considerar que hubo gente muy valiente en el Senado, y hay que mencionar a Javier Lozano, nuestro compañero senador, que fue un compañero que asumió una responsabilidad muy alta y se le debe dar el reconocimiento definitivamente. Quiero decirle que esto que ha ocurrido a lo largo de estos meses, sí, Angélica, así lo reconozco, el hecho de que se haya encabezado una agenda sin precedentes en el sector. Hay que reconocer que figuras como los agentes económicos preponderantes son figuras que inclusive no los encontramos en ninguna otra legislación y aquí se han asumido de una manera responsable. Ha habido también, por ejemplo, la realización de la licitación de una cadena nacional, la culminación de la transición a la televisión digital terrestre, la determinación de los criterios para el otorgamiento de las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación y muchas otras medidas que han hecho de esta industria un campo lo más parejo posible, lo mejor juiciado posible y lo mejor iluminado posible. Quiero también pues decirle que encuentro dos detalles que creo deben corregirse. El primero es que hay una mayor rendición de cuentas ante este Senado, porque lo que hemos podido encontrar en las pláticas que hemos tenido a nivel de comisiones es de que a veces como que pues ya se llevaron la manzana y ya no quieren regresar al pupitre.
Y la otra es que el instituto, esto resume algo de lo que ha dicho mi compañero Juan Gerardo, posicione de manera más contundente sobre los temas que se debaten en el Poder Judicial. Hemos encontrado ahí alguna debilidad y ya obviamente que hasta ahora pues se respete el ámbito competencial de ambas instancias. Dos asuntos o tres asuntos que le quiero sugerir que pudieran ser parte de la agenda si usted llegara a ser ratificado, y sé que se han manejado ya en el seno del Pleno, son la competencia económica de un ecosistema digital, la seguridad de las redes y los servicios, y tercero, fortalecer los derechos de las audiencias, que es un tema muy reclamado y muy sensible por la industria. Es la cuenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Marcela Torres Pemberton. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo. Compañeras, compañeros, antes que nada dar la bienvenida al maestro Gabriel Contreras. Es un gusto tenerlo aquí y tener oportunidad de platicar con usted ante las mexicanas y mexicanos que nos están observando. A raíz de la organización de estas comparecencias, he mantenido un contacto cercano con varias organizaciones de la sociedad civil especialistas en el tema que hoy nos ocupa. Ellas me han pedido formular dos cuestionamientos, que además hago míos, y que coincido plenamente con ellos. El primero viene de parte de Observatel, en concreto de la maestra Irene Levy, y a ella le preocupa, y creo que a muchas mexicanas y mexicanos, estudiantes, etcétera, que nos están observando, el cómo mantener la autonomía del IFETEL